La voz de Jesús a su pueblo. Hola mis amigos, ¿cómo nos encontramos hoy? Sin duda que con alegría porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y tenemos un tema muy grande que ya vamos a comprender juntos y poder estudiar con devoción las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Por eso, mis apreciados amigos y hermanos en la fe, quiera Dios acompañarnos, quiera Dios bendecirnos, para que el Espíritu de Dios pueda abrir nuestra mente, nuestros labios, y podamos también entender para poder proclamar. No hay forma de predicar si nosotros no entendemos primero, y tenemos que entender solamente por la unción del Espíritu de Dios. Parece raro este título, ¿no es verdad? La voz de Jesús que nos llama para que no veas, como Cristo nos llama para que no veamos. En este terrible gran conflicto en el cual nos encontramos, en realidad este tema está poniendo énfasis. El tema que hoy tenemos es un tema que tiene que ver con la Odisea, pero en un aspecto muy particular que no pudimos colocarlo en el tema anterior, por eso es vital que lo escuchemos hasta el final, mis amigos y mis hermanos, para que podamos comprender la voluntad divina, para que no veas. Dios quiere que veamos, pero hay un problema en el gran conflicto, porque Satanás es realmente maestro para torcer las escrituras y las cosas espirituales, y nuestra mente y nuestros ojos no ven a veces las cosas eternas. Allí el título dice lo siguiente, Alicia. El pedido que nos hace el Señor. Dios pidió algo a su pueblo y llega hasta nuestros días. Por eso que hoy estamos cumpliendo exactamente lo que Dios quiere. Estamos realmente repitiendo este pasaje. Vamos a leer el pasaje de Deuteronomio, allí va a aparecer el versículo 6 ahora. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es notable que Dios ordena allí, repite, repite, repite. ¿Por qué? Porque era asunto de vida eterna o de muerte eterna. Y está llegando nosotros tenemos que entender esto, que lo que estamos viendo es asunto de vida eterna o de muerte eterna. Y mis hermanos, parece raro que nosotros hablemos en esta forma, en esta manera, pero es así. Estas palabras que yo te mando hoy, dice, estará sobre tu corazón, sobre nuestra mente, y las repetirás a tus hijos, y qué notable, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, o sea que constantemente, y al acostarte y cuando te levantes, y continúe diciendo así el pasaje. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, Dios está hablando aquí que su mensaje debía estar en nuestra vida, pero en forma realmente vibrante, pero también visible, ¿notaron? Totalmente visible. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, en la frente misma, allí tenían que estar en el centro de los ojos constantemente, es lo que está diciendo el Señor, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, de manera que Dios está hablándonos aquí, ya entendemos. Por esa razón quiere el Señor que repitamos y repitamos hasta el cansancio, y sobre todo el mensaje que tiene que ver con el último mensaje de este mundo. Estaba meditando hace instantes atrás. El privilegio que tenemos, por un lado, de vivir en la última etapa de la historia terrena. Y Dios nos escogió para esta hora. Siempre el Señor guió a su pueblo, pero cuánto más ahora, al llegar al fin del gran conflicto, cuando estamos ya frente a los portales eternos, donde ya no habrá más dolor, ni miseria, ni tristeza. Pero si estas palabras que recién hemos leído no se graban en nuestra mente, en nuestro corazón, y no transmitimos realmente esa verdad, entonces no podremos heredar la vida eterna. Tan serio es.
Y el mensaje a la Odisea es extremadamente serio, más allá de lo que podemos entender. Lo hemos grabado en nuestra mente, ese es el propósito del tema de hoy. Está esculpido en nuestra mente, lo hemos escrito en los palos, para decir así, ¿verdad? Como dice el texto bíblico, delante de nuestros ojos constantemente. Se encuentran allí delante de nuestra casa para que los demás vean y pregunten, ¿por qué? ¿Por qué Dios dice esto? Allí, así y de esta manera. Nos ama el Señor para que podamos llevar este mensaje. Pero para que no veas, otra vez la pregunta, ¿para que no veas? Bueno, miren, finalmente Dios dice esto allí al profeta Isaías. Cristo repitió estas palabras, inclusive que se encuentran allí en San Marcos 4, pero leamos en Isaías 6. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Qué hora triste. Yo imagino a ese gran hombre de Dios, Isaías, el profeta Isaías, diciendo, anda y di. ¿Quién ordena? Dios. Di a este pueblo, oíd bien y ¿qué? Y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Hermanos míos, que no se cumpla eso en este tema. Porque esto es lo que está pasando justamente. Porque hemos repasado 10.000 veces y hemos visto 10.000 veces los mensajes, esos tremendos mensajes que Cristo da a su iglesia, pero puede ser que estamos viendo y no están transformando nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo en estos días? ¿Realmente estamos transformando nuestra vida para prepararnos para el descenso de la lluvia tardía en la dimensión que Dios quiere darla? Para que la obra termine y Jesús regrese. Miren lo que dice el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Saben, esto, en realidad el mensaje a Esmirna y Filadelfia que estamos viendo, son mensajes que tienen que ver con nuestra existencia en esta hora. Dios tomó, por supuesto, los ejemplos para que sirvieran en los días que los grandes hombres de Dios vivieron, pero sobre todo en esta hora del fin, en la cual nos toca existir a nosotros. Y aquí Isaías le toca decir, Dios le dice, este pueblo tiene que escuchar, tiene que entender. Dios insistía, y lo van a ver, pero lo que pasa es que muchos están viendo y no pueden entenderlo, pueden escucharlo y no alcanzan realmente a grabarlo en sus corazones. Estaban perdidos. Es por eso que Cristo vino al mundo y no entendieron nada. Llegó a esta tierra el autor de la vida para salvarnos y sin embargo no lo comprendieron. Dios quiera que no se cumpla eso en nosotros. Miren lo que el Señor está diciéndonos hoy, es serio. Cristo vino a este mundo, arrastró la pesada cruz, donde Él mismo sería crucificado. Aquel que creó las galaxias, hizo los cielos, el universo entero al mandato de su voz, ahora se encontraba tomando nuestra naturaleza que Él llevará por la eternidad, pero sin pecado. Él nunca pecó. Y tenía que vencer por nosotros, porque si no nosotros no podríamos ni siquiera pensar en la eternidad, no existiríamos en realidad. Ya el Satanás hubiera destruido todo, pero grande es el amor de Dios. Allí vemos también a Jesús que sería puesto en el hoyo preparado para él por los cruentos soldados romanos. Y cuando cayó, por supuesto que provocaron terribles dolores en las sienes, en cuanto a la corona de espinas, pero sobre todo en la palma de sus manos, en los pies, cuando allí cayó en la roca horadada, ese madero que lo sostenía. Pero saben, más agudo que todo eso era el sufrimiento por nosotros, en la terrible lucha y el enorme conflicto que soportaba por nuestro pecado. Y pensemos en forma individual por mis pecados. Porque a veces tendemos a pensar por los otros. Por nosotros, los laodicenses, en la hora del fin, Cristo lo abarcaba todo. En la mente del Omnipotente estábamos en forma individual presentes. Y Jesús decía, yo quiero que Rubén sea salvo. Yo quiero que Matías sea salvo. Yo quiero que Alicia sea salva. Yo quiero que Mariano sea salvo. O sea, los que estamos acá, en primer lugar. Y los que estás atrás de la pantalla, recuerda, entiende lo que estamos viendo realmente hoy. Él dio su vida para que podamos realmente entender.
y a Él no solamente dio su vida, sino que nos acompaña ahora en la trayectoria de ese viajero que va y va transmitiendo la verdad desde la cruz del Calvario, ¿verdad? Hasta cuando Él regrese por segunda vez. Pero saben, allí se encontraba Jesús, el que dio su vida por nosotros. Él es el que nos habla en forma expresa. Puede ser que hayamos visto el tema 10.000 veces y no entendemos nada. Me refiero a todos los temas de la iglesia de la Odisea. A las iglesias y termina en la Odisea. Ahora bien, en Patmos, en un sábado, en el día del Señor, allí estaba Juan meditando en qué, en su pueblo que se encontraba esparcido y perseguido en este mundo, y él estaba allí encarcelado en Patmos, pero el cielo se abre. Tal vez fue en una cueva. Muchos opinan que fue en una cueva. En el momento cuando estaba allí, él, por causa del drama que estaba sufriendo para que se muriera, para eso lo habían puesto allí, y se abre el cielo, y el que nunca nos abandona aparece para que nosotros entendamos, para que veamos, pero que veamos de corazón, que realmente estemos viendo y no tengamos una venda, como aparecía en el título hoy, ¿verdad?, sobre nuestros ojos, para que no entendamos las cosas espirituales. Bueno, de allí pasamos a Éfeso, pasamos a Esmirna, pasamos a Pérgamo, pasamos a Tiatira, llegamos hasta Sardis y llegamos finalmente a Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué? Y aparecen así juntas porque hay una relación directa entre una y la otra. Por esa razón debe estudiarse de esta forma. Ese amor fraternal, que por supuesto era maravilloso y del cual escuchamos muy claramente en el tema también que estamos transmitiendo. Saben, amigos, era necesario que la Odisea llegase a comprender lo que ocurrió allí, como hemos repasado. Lo que ocurrió en ese tiempo difícil, cuando tuvieron que pasar por una prueba realmente impresionante. Ahora bien, estamos notando, Cristo vendrá, porque cuando Jesús deje de interceder, y por eso somos un pueblo juzgado. ¿Por qué? Porque el Señor está llevando a cabo el gran juicio investigador, somos conscientes, antes de su regreso, Él termina ese juicio y se terminó la gracia para siempre. Hace muchos años ya que tendría que haber terminado. Ahora bien, miren, allí aparece la venida de Jesús, luego iremos al cielo, estaremos con Él y por supuesto al fin del milenio vendremos para encontrarnos con el Rey del Universo y el pecado será destruido para siempre. Cristo va a reinar sobre esta tierra. Ese Rey del Universo del cual mencioné estará aquí. Vendrá para terminar con hasta el último átomo de pecado y miseria en el fuego eterno, de consecuencias eternas, cuando Él lo mande, y entonces no habrá más pecado, miseria, dolor ni angustias. Las cosas de esta vida son realmente pasajeras. Lo que tenemos que sufrir en esta vida no es nada comparado con una eternidad. Pero ¿saben ustedes que el laodicense no ve estas cosas? Es la razón por la cual no entregamos lo que tenemos, lo que somos y salimos adelante y vamos para hacer la obra de Dios. No luchamos y no estamos dispuestos a luchar como Dios pide que luchemos. Las tres características universales que Dios recalcó a su iglesia a través del tiempo. Yo conozco tus obras. En segundo lugar, Alicia, al que venciere. Al que venciere. ¿Notaron? La frase es enfática. No hay aquí vacilación. Soy un soldado de Cristo. Nací para triunfar. Nací para heredar la vida eterna. Cristo me creó para eso. Claro que yo, si sigo ciego, no voy a heredar la vida eterna. Por eso Jesús quiere que veas. Pero el plan de salvación igual se desarrolló. Y se desarrollará si realmente tú no ves. Y no quieres ver. Porque no quieres cambiar de actitud en la vida. No quieres cambiar tus propósitos ni tus planes. No se amondan al plan de Dios. Puede ser que tengas que cambiar aún de profesión, porque así me pasó una vez a mí en la vida. Muchos de los que están allí conocen tal vez mi historia, alguna vez la contaré en forma acá para que veamos. Pero allí el tercer punto es realmente hermoso y dice así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, es claro, el que tiene oídos, oiga, no es asunto de no oír. El que tiene oídos, oiga, pero podemos tener oídos bien sensibles para escuchar cualquier cosa, menos el mensaje a la Odisea. El mensaje que debe ser comprendido, debe ser grabado en nuestro corazón y que nos llevará a la acción final. Así como Dios nos indicaba al iniciar el tema que hoy tenemos. El Espíritu Santo puede hacer esa obra. Solamente el Espíritu de Dios.
aquel que se movía sobre las aguas cuando el Señor ordenó crear este mundo. Allí estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que dio todas las cosas para que realmente las cosas aconteciesen. Y saben, por eso esa cueva allí en Patmos se transfigura en la gran visión de la eternidad. Por eso en el versículo 7, nomás ya del primer capítulo, dice lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es notable, Juan ve, queda compenetrado, inmerso en la visión. He aquí que viene con las nubes. Juan vio la gloria y los esplendorosos de millones de ángeles que acompañarán a Cristo cuando Él regrese. Pero algunos lo verán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, así como dice el pasaje bíblico y muchos pasajes más. De manera que debemos meditar profundamente, no conocer, sino practicar. No solamente ver con nuestros ojos, pero sin embargo no está penetrando en nuestro ser. No solamente escuchar lo que pasa, pero no penetra en nuestro cerebro porque está endurecido por el pecado. Jesús quiere que veamos. Ahora bien, llegó una época de reavivamiento. Y esa época de reavivamiento fue un reavivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se cumplen siempre. Las profecías son exactas. De manera que el lenguaje profético que tiene este mensaje tiene que ver exclusivamente con lo que pasó con el pueblo de Dios a través de la historia. 1755, ¿qué ocurre? Gran terremoto de Lisboa. Bueno, el gran terremoto de Lisboa, 1755, cuando la tierra tiembla, bueno, como nunca había temblado. Y allí se da un golpe mortal realmente a ese poder que persiguió por tanto tiempo y que anuló la palabra de Dios, casi la anuló si no hubiera sido por el poder de Dios. 1780, oscurecimiento del sol y de la luna en sangre. De manera que aquellos pioneros de la verdad empezaron a pensar en serio, veían las cosas eternas, se inclinaron ante Dios, clamaron al Señor para que les hiciera entender. Guillermo Miller, del cual estamos viendo allí y hemos estudiado estos días, realmente fue un hombre de Dios, pero fue un guerrero. Él participó de una batalla, o sea, era un guerrero. En la batalla él prometió a Dios, seré un guerrero para ti. Y aunque cuando llegó el momento le costó, sin embargo Dios abrió su boca. Ese gran hombre de Dios cuyo sepulcro está. Me acuerdo cuando lo vi allí en Estados Unidos, yo quedé pensando muchas veces, ángeles velan sobre esa tumba, que se abrirá cuando el Rey de Reyes vuelva, muy pronto. Él no pudo entender muchas cosas que nosotros entendemos hoy. ¿Por qué? Pasó por un tremendo chasco, como ya conocemos. Un tremendo chasco. ¿Pero por qué? Porque realmente él tenía que predicar en esa hora de esa forma, tal cual decía la palabra de Dios y ya lo hemos estudiado. Por lo tanto, él durmió en el Señor, diciendo, el día es hoy y no cambiará. La caída de Estrellas, bueno, ocurrió en realidad muy poco tiempo después que él comienza a predicar en forma directa. En realidad empezó a estudiar y a predicar antes que eso, ya en el 16, pero en 1831 comienza la efusión enorme de su proclamación. Y en 1833 ocurre la caída de Estrellas, el último de los 5 eventos que debían acontecer allí antes de 1844. Esa gran profecía que nos muestra a dónde se encuentra nuestro Salvador en los últimos minutos de este mundo convulsionado y de esta eternidad que pronto va a cambiar. Este mundo fue creado para que también tenga vida eterna, pero cuán arruinado está. Aún hoy, mientras nos encontramos aquí, es realmente maravilloso que podamos hacerlo porque vemos la naturaleza convulsionada, truenos, relámpagos, cualquier cosa. La naturaleza no es más la misma. ¿Qué nos dice eso? Que Cristo vuelve pronto. En todas las áreas podemos ver que Jesús viene pronto. Por eso, fin de los 2300 días proféticos, años literales, que comenzaron allí en el 457 y por supuesto llegan hasta 1844. Los grandes siervos de Dios, Guillermo Miller, vuelvo a repetir, y otros más, entendieron de que de veras el tiempo se acababa, se terminaba.
Y aunque no comprendieron el santuario celestial como nosotros hoy entendemos, por eso hay de nosotros y nosotros teniendo todas las cosas, no grabamos estas cosas en nuestro corazón. Debería ser ese el mensaje de cada día, de púlpito en púlpito, cada sábado, no hablar cuentos, no ponernos a contar cualquier cosa y leer un texto de la Biblia. Eso no es mensaje de Dios. Eso no es para este tiempo. Sirve para desviar al pueblo de Dios. Vamos a leer algunas citas dentro de un ratito. No estoy realmente yo diciendo lo que, porque antes de esto estudiamos mucho. En 1827 hasta 1915 vive nada menos que Elena de White, guiada por el Espíritu de Dios. Qué privilegio. Dios dio todo lo que podía a nuestra iglesia. Y me refiero a la iglesia de la Odisea, al pueblo de Dios, pasando a la última hora. Claro que la Odisea tiene un significado muy particular. Ahora bien, ellos vieron, eso me interesa a mí hoy. Jesús murió para que veamos, pero puede ser que no veamos, como decíamos al comienzo en el título, ¿verdad? Ellos vieron y actuaron, porque la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Por lo tanto, ahora viene ese mensaje que recién recalcábamos a Filadelfia. Actuaron nuestros hermanos representados en la profecía por la iglesia de Filadelfia, que el Señor tomó como ejemplo. Realmente el Señor la elogia al terminar. ¿Y por qué la elogia? Miren lo que dice allí. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, y claro que hicieron unos poquitos. En realidad fue tan grande la prueba que quedaron unos pocos. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, dice allí. Es notable. No has negado mi nombre. Eso era lo importante, porque el Señor, la obra va a terminar con pocos. Y quiero decirles así, tal vez pocos del remanente, no porque Dios quiere, sino que realmente abunda hoy en el seno del pueblo de Dios los que no ven. Por eso la importancia del tema de hoy. No ven a pesar de que realmente la profecía es clara, los símbolos son claros. Las iglesias que Cristo tomó como ejemplo realmente son claras, no podemos ignorarlas. Sin embargo, puede ser que no veamos. Retén lo que tienes, leí mal. Retén lo que tienes. Qué hermoso que Cristo le diga eso. Retén lo que tienes, no vas a perderlo. Cristo mira la Odisea hoy y dice, ¿y qué te pasa, laodicense? ¿Ni siquiera has aceptado la fe de lo que significa vivir en esta hora? ¿Eres realmente de Filadelfia o continúas siendo laodicense? Ahí está el asunto, el reproche. ¿Qué reproche recibe Filadelfia? Bueno, no tiene reproche. Qué hermoso. Como los que sean unidos para terminar con la obra de Dios. El Santo Espíritu de Dios va a llevar a los fieles y millones se van a convertir en un día. A veces nos confundimos y decimos, hoy están conociendo a Cristo en algún lugar por allí. No habla de eso la palabra de Dios, no. La palabra de Dios está hablando de que millones saldrán, dejarán sus puestos de influencia, dejarán monarcas de la tierra. El Señor dará lo necesario para que realmente la obra termine y Él hará temblar este mundo. Así va a terminar la obra de Cristo, pero no con nuestro poder. Pero no podemos, si nosotros no vemos, Dios no puede actuar. Ese es el problema. Dios es un Dios de orden y es un Dios del libre albedrío. Él no puede cambiar sus planes si nosotros no decidimos. Por lo tanto, el plan de terminar con la obra de Dios es un plan eterno. 1844 esa es la última fecha que aparece en la palabra de Dios. Puede decir el Señor hoy a su iglesia, a su pueblo, en esta hora del fin, no tienes reproche, hijo mío. Vamos y terminamos con la obra de Dios. Ese es el plan de Dios. Pero, ¿qué pasa, Alicia? Pero vendrá la Odisea. Vendría la Odisea. Desgraciadamente vendría la Odisea. Ese es el problema. Y la Odisea es una profecía y también una señal del fin. Yo debo recalcar esto, que tal vez nosotros no queremos entender esto, pero así como realmente habría hombres depravados en la hora del fin, como que serían como los días de Noé, antes del diluvio, que estarían realmente entregados a toda malicia, que el pecado habría de multiplicar si lo vemos todos los días, matan, mienten, roban, hacen cualquier cosa, gobernantes de la tierra, no interesa, en todas partes, la guerra hace temblar y estremece la tierra,
en el día de hoy. Jesús dice, yo regreso, es la única solución. Pero laodicense, ¿no entiendes? Vendría la Odisea, la profecía. Por eso el Señor es muy claro. Ahora, esta es la hora más solemne. No podía haber una hora solemne como esta. ¿Y saben por qué? Porque Cristo está en el santuario celestial desde 1844 hasta cuando Él regrese. 179 años ya. Cuando la obra, ya vamos a leer enseguidita, podría haber terminado en poco tiempo después. Pero en realidad la tardanza no se debe realmente a las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplirán, por supuesto. Pero de allí medimos el tiempo, la entrega nuestra, de nuestra vida. Medimos el tiempo del retorno de Jesús, nuestra existencia. ¿Qué haremos? ¿Qué dice allí el título? Nuestra preparación y misión para hoy. Claro, nuestra preparación y misión. Acuérdense que el mensaje, todos los mensajes dados a las iglesias, dice claramente que es: yo conozco que tu accionar, tus obras, como dice la versión que estamos estudiando. Yo conozco, pero se refiere a eso, tu accionar, y cuanto más al nuestro. Miren allí lo que dice ahora el don profético. Todos están decidiendo su destino eterno. Es necesario despertar a la humanidad para que comprenda la solemnidad del momento, la proximidad del día cuando terminará el tiempo de gracia para los seres humanos. Esto es impresionante. ¿Cuál debe ser nuestra tarea entonces? Despertar. Algunos dicen, bueno, pues nos vamos a mover, pero ¿cuánto te vas a mover? Es urgente. El pueblo de Dios tiene que vivir en constante movimiento. Es el ejército de Dios para la última gran batalla que se peleará. Tenemos que pelear contra el pecado. No podremos llegar a la eternidad de esta manera. Nos toca a nosotros. No hay nada que hacer. Debemos despertar al pueblo. ¿Qué dice en la siguiente parte de esta cita? Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente en forma impactante el mensaje para este tiempo. El tercer ángel ha de avanzar con gran poder. Que nadie ignore esta obra ni la trate como si tuviera poca importancia. Es muy grande lo que allí aparece. Que nadie tenga en poca importancia lo que es el mensaje del tercer ángel. No nos vamos a salvar si no entendemos, ni practicamos, ni ponemos en las esquinas y en nuestra frente y en los postes el mensaje del tercer ángel, como leíamos hoy. Estamos entendiendo, estamos repitiendo a nuestros hijos, esta generación donde los jóvenes tienen 1000 cosas, tienen un celular en sus manos muchas veces y vemos allí cómo entran mensajes totalmente diabólicos. Pero nosotros tenemos que colocar allí realmente, colocar y repetir, ¿qué? La palabra de Dios. Y repetir, ¿qué? La profecía de Dios. Y repetir, ¿qué? El mensaje de Dios, que tiene que ver con mi salvación, con tu vida eterna. ¿Podemos entender lo que será vivir con Dios para siempre? Fuimos creados para participar de la eternidad. Nosotros no somos seres eternos porque Dios solamente es eterno, es desde el siglo hasta el siglo. Pero nosotros, el Señor nos creó para que vivamos esa eternidad. Él comparte la eternidad con nosotros. Cuando termine este mundo triste y después que se haya pasado lista y los salvados entren en la ciudad de Dios, nunca más entrará la desgracia de este mundo. Por eso ahora viene el mensaje a la Odisea y pensemos en serio, en gran manera. Ya dijimos, pero vamos a meditar. Estaba cerca de Éfeso y Filadelfia. Eso es lo que realmente podemos encontrar. Por eso Dios allí toma como ejemplo esa ciudad. Ciudad más rica de Asia Menor. Había cantidad de bancos, de manera que estaba puesta en un lugar estratégico, inclusive donde los caminos pasaban, y ellos se sentían bien, cómodos y con muchas cosas materiales. Por lo tanto, Satanás usaría en aquel tiempo y sobre todo ahora, en la hora final profética, para distraernos de la obra que tenemos que hacer en este mundo. Mi apreciado hermano en Cristo, es hora de meditar. Y meditar profundamente en las cosas eternas. Estamos usando y siendo gastados en la causa de Dios hasta el último latido de nuestro corazón. Estamos entregándonos realmente con lo que tenemos, porque lo que tenemos proviene de Dios. Dios nos da el dinero, nos da las propiedades para que hagamos las obras de Dios, no para otra cosa.
pero cuidado con el egoísmo, cuando realmente a veces preferimos cosas temporales nuestras y actuamos como si la vida se va a terminar, ahí esta es la única vida que tenemos. No, nosotros vivimos para la eternidad. Ese concepto está grabado en nuestra mente. Y lo que tenemos aquí, en este corto peregrinaje miserable por el cual tenemos que pasar, es para que nos preparemos para vivir esa eternidad, lo que el Señor está diciendo. La Odisea, claro. ¿Qué dice allí, Alicia? Centro de moda, vestidos muy caros. Claro, un centro de modas, vestidos muy caros. Podría ser que realmente hoy nosotros estemos distraídos tras estas cosas. El mundo está detrás de estas cosas, pero tenemos que despertar al mundo entero. El Señor nos manda a eso, no a otra cosa. Las aguas termales que venían de Hierápolis, eran aguas termales que por supuesto llegaban tibias hasta la Odisea. Y el agua, ustedes saben, el agua tibia, ¿para qué sirve? Sirve solamente para provocar el vómito. Por eso aparece en el mensaje a la Odisea. Ahora bien, el centro médico muy famoso. ¿Por qué? Debido al colirio que ellos habían logrado hacer, de tal suerte que lograba aumentar la visión. Por eso este tema y esta dimensión del tema, yo diría, aunque ya conocemos el mensaje a la Odisea, es la dimensión que debe grabar nuestro ser. ¿Ha penetrado en nuestros ojos el colirio celestial para que veamos? Porque también Dios dice, bueno, pero tú puedes predicar y van a venir y te van a predicar a ti, pero si tú no te conviertes, vas a ver, pero no vas a ver. Como le dijo Isaías, no verás. Este pueblo engruesa su corazón en cuanto a realmente a su condición espiritual, pero predica igual, porque no va a ver, no va a ver. Qué terrible escena. Aunque Cristo murió en la cruz del Calvario, tiene que decirnos semejante cosa, ¿verdad? Ahora, su nombre significa, como ya sabemos, pueblo como juzgado, porque vivimos en la hora del juicio. En única parte del juicio que nos podemos salvar. Porque luego en la parte, es el juicio investigador, porque la otra parte del juicio ya tiene que ver con realmente que veamos lo que está ocurriendo en los cielos, eso lo veremos durante el milenio, y al final del milenio vamos a ver la destrucción del pecado y la nueva creación de Dios. Fuimos incrédulos, lo heredamos de nuestros padres, pero el Señor va a fortalecer nuestra fe cuando veamos la creación desde el primer día hasta el último, que es el día de reposo, ¿verdad? Iglesia del fin, es la iglesia del fin. Desde 1844 hasta ¿cuándo? Allí, ¿verdad? Por supuesto, aquí debo recalcar otra vez. 1844, que quede grabado, escrito, acá en la mente pongámoslo. Entre los ojos, como decía el texto que comenzamos hoy. ¿Por qué? Porque es el juicio más grande y nosotros lo comprendemos muy bien. Guillermo Miller no alcanzó a entender esto. Sin embargo, obró con poder y se gastó el fiel siervo de Dios. 5 años después del chasco de 1844 falleció. ¿Por qué? Cuando le preguntaban ¿y qué pasó? ¿Y él qué decía? Bueno, no sé. Yo hay cosas que no alcancé a comprender, pero la palabra de Dios es clara. No puede fallar. El día es hoy y se terminó. Ahora bien, la segunda venida de Cristo. Sí, nosotros entendemos muy bien lo que Cristo está haciendo en los cielos y sabemos que su venida está a las puertas. Es nuestro tiempo, nuestra hora, no otra hora. Por eso dice el mensaje de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Jesús nos habla tiernamente y le habla a un pueblo que conoce la Biblia. A un pueblo que tiene que despertar a aquellos que no conocen las Escrituras y que no conocen las profecías. Sin el lenguaje profético la palabra de Dios muere, pero tenemos que indicar la profecía. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y que dice, he aquí el amén. O sea, no hay más que Él. El testigo fiel no puede mentir. Jesús no miente. Jesús es parte de la divinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dejando su trono vino a la cruz del Calvario. Rubén, ¿entiendes? Me está diciendo Jesús. El fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Está hablándonos que Él fue el que creó las galaxias, creó los soles enormes, que hoy la ciencia los puede ver. Y Dios permite que los hombres descubran muchas de estas cosas. ¿Para qué?
para que realmente comprendan mejor la palabra de Dios. Pero a veces nosotros ni siquiera eso entendemos, nada, porque puede pasar eso. Eso es terrible, es dramático. Ahora, ¿y cuántas veces saben? Yo he visto inclusive personas que se burlan y se ríen de los mismos mensajes, toman con liviandad. He visto aún parientes que toman con liviandad lo que tiene que ver con la vida eterna. Las cosas de la vida eterna son para la vida eterna. Y si tú no quieres ver la vida eterna, te vas a reír viendo el mensaje de Dios, porque no eres capaz de reaccionar. No eres capaz de reaccionar, porque no quieres despegarte de las cosas temporales. Quieres más bien estar pegado al banco y guardar tu dinero en el banco. Quieres hacer esto, lo otro de más allá. Quieres tener fama, hasta desobedeces a Dios, no cumpliendo los mandamientos de Dios y por debajo haces las cosas. Con tal de que los demás no vean, no interesa. Así es el gran pueblo de Dios. Pero mi hermano, Jesús quiere sacarnos de la Odisea. Jesús quiere sacarnos. Miren lo que dice de estos tristes pasajes de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Habla de la frialdad, ojalá fueses ateo. Vamos a entrar bien en las cosas. Ojalá fueses ateo, frío. Ojalá fueses caliente, o sea, te vas al otro extremo. Ojalá fueses, porque todavía habría esperanza para ti. Y yo te podría sacar de ese lugar. Pero no eres frío ni caliente. ¿Qué eres entonces? Tibio, por supuesto. ¿Qué dice el versículo 16? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, está claro allí. O sea, los dos extremos, que son preferibles antes que la tibieza espiritual. El Señor es claro. Por cuanto eres tibio, laodicense, yo no puedo hacer nada, porque tú no decides. No decides cambiar de situación, no decides salir del pantano de la tibieza para que realmente el mensaje de Dios pueda penetrar en tu vida. Hijo mío, yo morí por ti en la cruz. Di mi vida para que tú seas salvo. En el gran día del fin, el laodicense tendrá un premio especial. Pero yo no voy a hablar ahora de esto. Dentro de instantes sí, por cuanto eres tibio, no eres caliente ni frío, eres tibio. Yo te voy a vomitar de mi boca, como pasaba con las aguas termales que venían de Hierápolis y llegaban hasta allí. El versículo 17 agrega: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no sé estos textos, estas palabras que emanan de Cristo, a veces golpean muy fuerte sobre nuestro corazón. Pero saben que es que tienen que golpear. Tienen que golpear así. El Señor quiere despertarnos de la tibieza. Por eso dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Qué le pasaba a la ciudad de Filadelfia? Tenía bancos, tenía muchas cosas. ¿Qué tienes hoy tú antes que terminar la obra de Dios? ¿En qué estás pensando? Pensando en una cosa, pensando en vacaciones, pensando en recorrer la tierra. Este mundo polvoriento y arruinado como se encuentra. Tú eres rico, posees muchas cosas, porque yo te las he dado, está diciendo Jesús. Y si algo tenemos en esta tierra es porque Dios nos entregó en la hora del fin. Aún todo lo que poseemos en cuanto a templos, de paso, en la Odisea existían grandes templos, porque no faltaba el dinero para construirlos. Grandes templos que dedicaban a sus dioses. Y en medio de ellos ahí tenía que triunfar el pueblo de Dios. Así como hoy también. El mundo tiene grandes cosas. Pero sabes, en nuestra mano puede estar allí un celular que simplemente nos lleva a la salvación o a la perdición. Usa ese celular porque Dios lo dio para que terminemos la obra. Hagamos la obra de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado. Qué triste palabra. Miserable, más triste todavía. Pobre, porque la pobreza espiritual es enorme del laodicense. Y ciego, ¿no ves? ¿Cómo se iniciaba el tema? ¿No ves? Y yo he dado mi vida para que tú veas. Te he dado todo mi mensaje para que veas. ¿Qué vas a hacer? Estás desnudo.
No puedes entrar en la patria celestial. Cuando Adán y Eva quedaron desnudos, los sacó afuera. Ellos no podían estar ya más en la presencia de Dios. Y aquella desnudez implicaba la desnudez del alma, la falta de la justicia de Cristo en el corazón. Querían conservar puestos, querían tener un estatus en el tiempo de Jesús. Allí ustedes saben cómo Cristo aún les habló a los fariseos de estas cosas en forma muy clara. Y continuación del versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor pone énfasis para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Quiero darte el colirio celestial, que es el Espíritu de Dios, para que tú puedas ver. Porque conociendo el mensaje de Dios, si no, tú no actúas, acuérdate de esto. El contexto es claro, es actuar, no solamente creer. Decir yo creo, pero no actúo. Quiere decir, estás borrando realmente con el codo lo que estás diciendo. No crees nada, no entiendes nada. Yo reprendo y castigo ¿a quién? Dice, a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Mi apreciado hermano, ¿nos vamos a arrepentir de corazón? ¿Vamos a dejar de hacer el pecado para entregarnos a las filas del Rey del Universo? Para terminar y unirnos al ejército celestial, los santos ángeles quedan admirados viendo cómo este pueblo llegó al final y sin embargo está dormitando, no puede despertar. Despertemos, hermanos, para que las obras de Dios puedan llegar a su fin. Pero ¿vemos esta realidad? Ahí está la frase otra vez en la pantalla. ¿Vemos? Eso es lo que el Señor quiere decirnos. Ahora bien, adquiere oro puro. Por eso el apóstol Pedro se refiere de esta manera y dice lo siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué notable. El oro tiene que ser purificado en el fuego. Pero nuestra fe, más que eso todavía, lo que está diciendo, más que el oro. O sea, nosotros no tenemos el don, solamente tenemos que despejarnos, arrodillarnos tal vez donde estemos y decirle, Señor, yo no puedo vencer. Y eso es lo que Jesús necesita que entendamos. Solo jamás venceremos, solo con el poder que emana de la cruz del Calvario. El Espíritu de Dios va a actuar en nuestra vida y nos transformará. Esa es la prueba a la cual se refiere el Señor. La escoria de esta vida miserable se va a borrar. Tomaremos decisiones que van más allá de lo que pensamos. Porque en un momento tomaremos decisiones enormes para que realmente la obra cambie de rumbo. Dios quiere eso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Solamente en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Por escucharlo rubenar? No, no dice eso. El oír por la palabra de Dios. Guillermo Miller, que perteneció al tiempo de Filadelfia, no avanzaba de un texto al otro si no entendía el anterior. ¿Estamos nosotros estudiando la palabra de Dios de esta manera? ¿Estamos comprendiendo lo que significa esto? Miren que Satanás es astuto, nos lleva 1000 quehaceres para que trabajemos incansablemente y no tengamos tiempo para ver las cosas eternas y espirituales de Dios. Ponernos vestiduras como blancas. Jesús quiere cubrirnos con su justicia en el santuario celestial en este tiempo del fin. Todos los que entrarán por los portales eternos entrarán vestidos del ropaje que Adán y Eva perdieron. Cuando en el día final resucitemos, ¿verdad? Y cuando seamos transformados los que vivan en ese tiempo, he aquí que naceremos de nuevo de esta forma. El Señor lo está diciendo. Ahora leamos Isaías 61, una figura hermosa del cual el profeta mismo que escribía recién, para que teniendo oídos no oigan. Miren lo que dice Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. Como a novio me atavió. Está hablando de un ropaje, el ropaje que estaremos cuando estemos con Jesús para siempre.
Por lo tanto, ¿estamos realmente preparados para ese momento? El siguiente tema que vendrá tiene que ver grandemente con esta cosa y tiene que ver ya con la eternidad. Pero mi apreciado hermano, es necesario por eso hoy esculpir, grabar, escribir. Por eso estamos haciendo esto y estamos estudiando las cosas eternas de Dios. ¿Estás ataviado para entrar en la eternidad? ¿Estás listo? ¿Tienes el ropaje para entrar en la eternidad? Ungir nuestros ojos para que veamos realmente. Y continúa diciendo el pasaje allí en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, hay un sello que solamente el Espíritu Santo puede colocar en nuestro cerebro. Aquí, en esta parte, ¿qué dice Dios? ¿Acaso no era así? Le ordena aún el pueblo de Israel. Ponlo en lo profundo de tu ser, repítelo a tus hijos, que ellos entiendan el por qué el mundo está frío. Pero también debes enseñar a tus hijos lo que significa y el peligro de estar tibios, porque tibio significa perdidos para siempre. Por lo tanto, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. La cita siguiente dice así: No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Qué notable. Esta cita es más larga, pero no podíamos leerla toda, ¿verdad? O sea, Israel vagó 40 años en el desierto cuando pudieron haber entrado en 2 meses. ¿Pero por qué vagaron? Porque estaban entregados ¿a qué? A la envidia, a los celos, las contiendas, el profeso pueblo de Dios. No entendían y no tenían fe para que iban a llegar a Canaán. Por lo tanto, el Señor tuvo que hacerlos vagar 40 años. Por eso allí el espíritu profético dice: los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel, de nosotros. ¿A dónde? A la patria celestial. El Señor nos llama al arrepentimiento. Dios no puede hacer otra cosa más que llamar. Él no puede decidir si nosotros no decidimos. Conmovedor llamado al atardecer de la historia. Sí, es así. ¿Qué le dice el Señor? Yo te amo, laodicense, pero ¿me amas tú? Leamos el texto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben? Este texto es maravilloso porque habla de una cena en los cielos. Acerca de ello vamos a estudiar en el siguiente tema. Será maravilloso. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ahí abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hijo mío, tú que eres laodicense, abre la puerta. Cansado estoy de golpear a la puerta de tu mente y tu corazón, para que transmitas el mensaje en forma urgente y hables con palabras urgentes, aunque a veces tengamos que ser tartamudos, porque nos ponemos por la energía de esta forma. Termina la obra. Al que venciere, dice mi Dios, como está en la pantalla allí, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. La victoria que tenemos que obtener es la que Cristo tuvo una vez cuando sufrió por nosotros. Es tremendo lo que allí menciona, ¿verdad? Y me he sentado con mi Padre en su trono. Él quiere compartir ese trono. Así es Dios. Así es el carácter de Dios. Tan diferente al nuestro, ¿verdad? Pero el Señor es amante. Él nos llama con amor. El que tiene oídos, ahora otra vez. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenemos oídos para escuchar y actuar? No olviden esto, tener oídos para escuchar y actuar. Ojos que ven para actuar. Así es, no puede ser de otra manera. Por eso el Señor le dijo
a nuestros hermanos que vivieron allí en Filadelfia lo siguiente: Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. claro, tendrían que hablar del mensaje que Dios ahora desarrollaría y que tiene que ver con el santuario celestial. La última profecía de Daniel, que se cumpliría en la hora final de la historia. Dios nos llama a proclamar ese mensaje en la última y la tardía hora. Ya está en parte de ese mensaje en Apocalipsis 14, que dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. No es un mensaje sencillo que tenemos que dar. Es un mensaje de reproche y claro, decirle si amamos a aquel hombre que es pecador, porque no sabe. Cuidado, porque la bestia y su imagen están en el último desarrollo. Tienes que entender que vives en un mundo engañado. Arrepiéntete, vuelve a Dios, sacarlo del pantano. Ese es el mensaje tremendo que tiene la Odisea. ¿Sabes? Está en acción esto ya, pero vemos. Tenemos ojos para ver, pero vemos, dice la pantalla, el Estado y la Iglesia de Roma se van a unir. El Estado se refiere al mundo y sobre todo a Estados Unidos de Norteamérica, para tratar de terminar con el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios debe alumbrar en la hora tardía. Debe hacer lo que nunca hizo. Debemos hacer más que toda la historia del pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor nos dice. Vamos a continuar leyendo ahora. Dice así: La trompeta de la atalaya no emite un toque certero, y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Oh, ahí el Señor nos habla tremendamente. Centinela, somos nosotros. Los centinelas que tenemos que hacer despertar de la inminente destrucción que se aproxima. La destrucción del pecado para siempre. Dios no creó este mundo para que exista el pecado para siempre. Ya va a terminar la historia humana, todo se va a perder. Por lo tanto, ahora nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Cuando no entró al arca, recuerda, entró sin tener nada. Todo lo gastó para terminar. Piensa en los dones que el Señor te entregó. Tanto dones de dinero que tenía la Odisea, como también dones espirituales. ¿Qué estamos haciendo? Recuerden que el Señor podrá pedir de nosotros cuenta por aquellos que se pierden y que hoy están muriendo sin conocer la verdad, porque nosotros quedamos simplemente tranquilos conociendo la verdad. La Odisea debe pasar por una prueba, y ya vimos cuál es esa prueba, pero leamos esta cita con detención y dice así: El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Qué cita, ¿verdad? Nos hace pensar en serio. ¿No pasa esto hoy? No es la mayoría que va a despertar. Es la inmensa minoría, ya vamos a leer enseguida esto. Pero aquí pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, dice. Notamos. No serán muchos los que van a despertar. Dios nos habla con claridad. En este tiempo debemos obtener calor ¿de qué? De la frialdad. Miren, el lenguaje a la Odisea. Está frío nuestro hermano en la fe, trata de despertarlo, pero si no se despierta no te detengas. Sigue tú. Sale de la tibieza espiritual y sé poderoso en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos. Nos vamos a unir para terminar con este mensaje glorioso. ¿Qué significa ser salvos en la hora del fin? Zacarías el profeta ya lo decía, y leamos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Hasta eso nos reveló el Señor. La mayoría se va a perder. No hay nada que hacerle, Rubén, me dice Dios. A pesar de que yo di todo y morí en la cruz del Calvario, la divinidad en un momento, me gusta pensar en esto, la divinidad en un momento gustó la hiel de lo que era la muerte eterna. Jesús allí estando.
¿Cuánto será ver aquel rostro dentro de poco tiempo? Mi hermano, hemos pensado lo que esto significa. Ahora bien, sin embargo, el Señor dice, trabaja, haz las cosas. Miren el versículo 9. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea que de esa tercera parte que se va a salvar, el Señor primero habla al pueblo de Dios de esta manera, ¿no? Usando allí el lenguaje de la tierra, que tenía que ver con el lenguaje de Israel, simplemente para que entendamos. ¿Saben? Él dice, y aún esa tercera yo la tendré que probar. Y la voy a probar como se prueba el oro. Como se funde la plata en el fuego, así los voy a probar. Solamente ellos podrán recibir la lluvia tardía. Y para terminar con la obra, ¿estamos entregados? ¿Estamos decididos? ¿Estamos clamando a Dios? ¿Estamos realmente decididos a proclamar el Evangelio desde cuanto púlpito o lugar exista en forma poderosa, penetrante, para ver el lenguaje del cielo en la hora tardía del cual Jesús nos llama, hijo mío? Llegó el tiempo. Hace mucho que ya llegó el tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a terminar con la obra? ¿O vas a quedar tibio? Qué terrible será quedar tibio y ver a los santos ángeles que cantan alabando al Todopoderoso cuando el universo se estremezca ante el coro celestial, cuando Jesús regrese. Pero ahora, ¿cómo vemos? ¿Ves? Así está nuestro mundo, lleno de tumbas por doquier, por la guerra o porque morimos. Hay muerte en este mundo. ¿Quedaremos allí? ¿Vamos a quedar de esta forma? ¿El tibio se va a quedar allí, en la tumba? Simplemente. Pero el que despierte de la tibieza, amanecerá el alba eterna. Y amaneceremos para vivir la eternidad con Jesús para siempre. En aquel día los separados por la muerte se unirán. Poderosos ángeles reunirán las familias. Si perdiste a tu ser amado, si perdiste a tu ser que realmente querías, pero te lo arrebató la muerte, no te preocupes, porque el autor de la vida, el que creó el átomo e hizo el universo, en un instante lo sacará del polvo de la tierra. Pero antes de eso debemos predicar, terminar con la obra de Dios. Nuestro himno lema no podemos evitar de escucharlo hoy detenidamente en el día de hoy, más que nunca. Como el Padre me envió, dice Jesús, yo te envío a ti igual, hijo mío, en esta hora tardía de la historia. Sostendrá mi gracia y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti a un mundo desolado que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puedase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte,
siervo fiel recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Clamemos a Dios en este momento para que Él pueda hacer la obra nueva en nuestro corazón. Padre amado, gracias por tu amor insondable. Sácanos de la tibieza espiritual, ya que podamos escribir en nuestra mente, en nuestro ser, las cosas que tienen que ver con esta hora tardía de la historia, Señor. Que proclamemos y prediquemos el último mensaje que tenemos que predicar. Que no nos perdamos conociendo las cosas de Dios. Bendice a mi hermano y amigo que en este momento está participando de esta situación espiritual. Que todos juntos podamos abrazarnos pronto debajo del árbol de la vida, porque así tú deseas. Padre amado, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Es mi sincero deseo. Amén.